Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Planeta 3. Hoy vamos a analizar un tema de capital importancia para todos nosotros, insoslayable, la deuda externa latinoamericana. Las cifras, la magnitud que ha adquirido este fenómeno comienza a convertirse en un fenómeno ya más allá de todo control. ¿Cuáles son nuestras alternativas? ¿Podemos solucionarlo? ¿Tenemos soluciones enfrente a nosotros? ¿Debemos recabar la comprensión de los acreedores? ¿Debemos mejorar nosotros nuestra eficiencia? Son muchas preguntas alrededor del tema, muchos criterios, muchas opiniones, pero lo que sí tenemos que encontrar una solución. Para analizar este tema, tenemos hoy con nosotros a tres distinguidos visitantes. Tenemos al señor Alberto Calvo, empresario argentino. Tenemos a la doctora Jacqueline Bowen, directora ejecutiva de la Fundación Ciencia y Arte en República Dominicana. Y tenemos al licenciado Jorge Meléndez, profesor universitario y miembro de la prestigiosa institución Schiller. Con ellos vamos a analizar el tema, vamos a ofrecerles nuestras opiniones. En breves momentos comenzamos con nuestro análisis. El origen y la actual dimensión de la deuda externa latinoamericana, así como la forma en que ha sido tratada por los acreedores y la práctica imposibilidad de su pago, ha dejado atónita a la comunidad de esta región. La ligereza en la contratación de una deuda abrumadora, mal utilizada en ciertos casos por desaciertos y otras veces dispendiada con malignidad o utilizada para engrosar cuentas bancarias en el exterior. La existencia en la década de los años 70 de cuantiosos recursos financieros originados en los llamados petrodólares que necesitaban ser reciclados llevó a la comunidad financiera internacional a ofrecer préstamos sin cuidadosos estudios de riesgos y rentabilidad. Así llegamos a la realidad de cuantiosos préstamos que por su origen no tenían posibilidades de generar el retorno necesario. Hay que señalar que una parte importante de la deuda actual proviene del abusivo aumento de intereses internacionales. Bien amigos, comencemos con nuestro análisis. Primero vamos a preguntarle al señor Héctor Vidal, presidente de la Asociación de Empresarios Privados de la República de El Salvador, cuál es su opinión respecto a las medidas que deben acometerse inicialmente para solucionar este problema. ¿Cuáles son los primeros pasos que se deben dar? Problema de la deuda externa en la actualidad. En primer lugar, se necesita mayor eficiencia en los programas del sector público. Diseñar proyectos que realmente tengan beneficios y costos que puedan ser absorbidos por los países, por las generaciones futuras. No es posible seguir con un endeudamiento desenfrenado, con grandes proyectos, perdiéndose en todo caso la perspectiva de que esas deudas hay que de alguna manera pagarlas en el futuro y deben de estar en todo caso y en todas circunstancias acorde con las necesidades sociales y económicas que supuestamente van a enfrentarse con ese endeudamiento. Preguntémosle ahora al ex canciller Gonzalo Facio de Costa Rica, ¿cuál es su opinión respecto a qué debemos esperar de nuestros acreedores? Los bancos acreedores tienen que comprender que si no se flexibilizan, que si no ayudan a hacer menos pesada la carga que tienen los que heredaron la deuda para pagarla, van a precipitar en una situación económica insostenible a los países que pretendan pagarla y crear una situación más negativa, porque no pueden pagar. En estos momentos ningún país de América Latina, y empiezo por Costa Rica, podría hacerle frente al pago regular de su deuda externa. Bien, señor Carlos, comenzamos con usted. ¿Por qué estamos endeudados? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos alcanzado estas cifras tan astronómicas? ¿Cuáles han sido los motivos? Si usted me permite, diré muy brevemente que esa cifra astronómica en este momento en América Latina, según los últimos informes de CEPAL, es de 415 mil millones de dólares. Segundo hecho,
La deuda latinoamericana a partir de 1979, a pesar de las extraordinarias exportaciones de capital, de pagos por principal y por intereses, ha aumentado. Solía aumentar a una tasa hasta el año pasado del 9%, no voy a entrar en detalles, el año anterior, año 88 y el año 89, realmente si tomamos en cuenta la inflación mundial un 5%, la deuda ha disminuido en términos reales. Pero de todas maneras, entre 1982 y 1988, la región exportó 180.000 millones de dólares por concepto de pagos, infortunadamente, en la mayoría de los casos, o la mayor proporción, solo por pago de intereses y no de principal. En el año 88, por ejemplo, se pagaron 30.000 millones de dólares. CEPAL calcula que para los próximos 5 años, 90-95, se tendrán que pagar 50.000 millones de dólares, teniendo en cuenta la posibilidad de una reducción importante de la deuda a través del Plan Break. Puesto este contexto para dar simplemente una demostración, una información sobre la magnitud del problema, trato de contestar su pregunta, que es muy compleja. Primero, desde el punto de vista histórico, todos los países latinoamericanos, yo diría todos los países americanos, incluido Canadá y Estados Unidos, han hecho del endeudamiento externo un instrumento, una herramienta de su desarrollo. En Estados Unidos financió sus ferrocarriles, que no los pagó de Inglaterra. Los países latinoamericanos, desde los primeros días de nuestra independencia, hemos recurrido al endeudamiento externo. En el Río de la Plata, que yo conozco mejor, por ejemplo, la casa Baring Brothers, que fue una asidua prestamista de países como Argentina, que casi la hizo quebrar cuando declaró el no pago de la deuda hace ya muchísimos años. O sea que el hecho de estar endeudados, yo diría que es incluso una señal de credibilidad internacional. El hecho de que en este momento no nos están prestando es porque no somos creíbles, no porque nuestros recursos naturales se hayan agotado, etcétera, etcétera, sino porque no nos creen que vamos a pagar. Si analizamos más de cerca la situación del actual endeudamiento latinoamericano, que hace su explosión, digamos, cuando Silva Herzog, el ministro de Hacienda de México, anuncia en el 82 que México no tiene reservas internacionales para seguir pagando, yo diría que una causa, y aquí entramos a analizar, y no quiero tomar demasiado tiempo, analizar quiénes son los culpables o qué grado de culpabilidad hay por ambos lados, por los acreedores y los deudores. Este volumen extraordinario, este volumen irresponsable de endeudamiento en que cae América Latina, se debe al hecho de que hubo una necesidad internacional de reciclar los eurodólares que se convirtieron por el boom del petróleo en petrodólares. Después quizás volvamos a esto, porque yo sostengo, y no soy nada original porque el que sostuvo esto hace muchos años fue Raúl Prebisch, que la deuda es un hecho político. No es un hecho ni comercial, ni económico, ni financiero, sino fundamentalmente un hecho político al cual hay que darle una respuesta política. Pero dejando ese tema de lado, se produce a través del boom del petróleo una superabundancia de eurodólares o petrodólares que había necesidad de reciclar. Los banqueros, yo era banquero internacional en esa década, estaba en Londres, nos veíamos en la necesidad de reciclar inmediatamente los dólares que no se podían poner debajo del colchón. Y entonces insistíamos, como diría San Pablo, ¿verdad?, oportuna e inoportunamente, para que los ministros de Hacienda nos hicieran el favor de endeudarse. La tentación era muy grande. Entonces hay una parte de responsabilidad por aquellas instituciones financieras que otorgaban recursos, presionaban para que se otorgaran recursos, hacían filas para otorgar recursos en los despachos ministeriales, sin preguntarse mucho, no ya sin analizar los proyectos, sin preguntarse mucho sobre la capacidad de generación de divisas del proyecto que iban a financiar, cuando en el mejor de los casos se trataba de financiamiento de proyectos, un tema al que aludía el señor de Centroamérica, sino que muchas veces se prestaba para balance de pagos o se prestaba para nada.
Y de parte nuestra nos endeudamos tanto porque si tan largo me lo fiáis, ya veremos cómo pagamos. Y por supuesto fue un endeudamiento en la mayoría de los casos absolutamente irresponsable, porque los países no tenían una infraestructura institucional, por ejemplo, para la preparación, para la evaluación de proyectos, de modo que estos grandes flujos de recursos que tan fácilmente se obtenían, después de haberlos obtenido en la mayoría de los casos se preguntaban ¿para qué? Sí. Ejemplo típico, ¿cuánto gastó Argentina, para no hablar de otros países, con el campeonato mundial de fútbol? ¿Qué prioridad tenía eso económico? Yo no lo sé, etcétera, para poner un ejemplo no muy laudable. Doctor Laboen, el señor Calvo se ha referido que el endeudamiento ha sido una condición natural, un elemento natural del desarrollo, inclusive ha mencionado América completa. Siguiendo esa línea de pensamiento, ¿usted cree que este endeudamiento nos ha traído desarrollo con independencia de las consecuencias actuales? Es decir, lo hemos aprovechado, ha habido desarrollo en América Latina, producto utilizando ese endeudamiento, esos recursos que nos han entrado, o sencillamente lo hemos desperdiciado. Sí, yo creo que hay que hacer una diferenciación en los periodos. Al inicio, o sea, la naturaleza del endeudamiento en la década del 70 no fue la misma en la década del 80. En la década del 70 se daban las condiciones que mencionaba el señor, en el sentido de que la responsabilidad fue compartida, es decir, los bancos ofrecieron préstamos blandos, abundantes, a los países de América Latina que se veían incentivados a tomarlos y a usarlos para programas de desarrollo. Pienso que en ese periodo, en la década del 70, los préstamos en su mayor parte fueron utilizados para fines pretendidamente o se tenía la intención de que fueran utilizados realmente para fines de desarrollo. El hecho de que muchos gobiernos despilfarraran una parte importante de los recursos o los utilizaran para fines diferentes a los expresamente dichos, que por el otro lado algunos recursos fueran mal administrados, no fueran utilizados de manera eficiente, eso es real también. Sin embargo, sabiendo los dos planteamientos, creo que una parte de los mismos fueron utilizados realmente para planes de desarrollo, que tuvieron éxito en algunos casos, que no tuvieron éxito o fracasaron en otros. Otro periodo es el de la década del 80. Ahí la América Latina se sigue endeudando, o previo a la década del 80, o sea, a finales de la década del 70, la América Latina o la deuda de América Latina tiene otro matiz. Crece enormemente por los problemas de déficit comercial que se agudizan a raíz de los dos shocks petroleros, 73, 79, crece como consecuencia de la disminución de los términos de intercambio que afecta a la mayoría de los países de América Latina, y crece también el servicio de la deuda como consecuencia del incremento enorme que conocen los intereses, generalmente flexibles, las tasas de intereses en ese periodo. Entonces, en el 80, o digamos del 78 hasta el 82, que fue un periodo en que todavía los países se endeudaron bastante, decreciendo el grado de endeudamiento a partir del 82, ya los préstamos no eran para el desarrollo, eran para la estabilización pretendidamente, era para tratar de equilibrar el sector externo, y en ese contexto creemos que los préstamos que ha habido no han logrado su objetivo de estabilización del sector externo e inclusive de estabilización de los diferentes déficits que se presentaban en los países. Por lo tanto, para dar una respuesta a eso hay que ver, a mi juicio, los dos periodos. Licenciado Meléndez, los bancos han sido irresponsables, han prestado dinero y ahora quieren cobrarlo y no pueden. ¿Fueron tontos? ¿Fueron irresponsables? ¿Fueron oportunistas? Indudablemente que la deuda se ha utilizado como un mecanismo de saqueo para América Latina. Y la apreciación de la doctora Bowen en términos, por ejemplo, de las tasas flotantes, de las tasas de interés prevalecientes, ya tenemos un indicio. A partir de las políticas determinadas por Paul Volcker en el año 78, de dejar flotando, privatizar las tasas de interés,
desde un promedio de un 7, 7.5 hasta 8 aproximadamente, convertimos solamente con el alza de las tasas de interés, que en algunos casos llegaron hasta un 25%, que se sacaron de América Latina más de 52.000 millones de dólares. Es decir, los bancos en ningún momento actuaron como buenas gentes o como financiadores del desarrollo y progreso de los pueblos. Los bancos utilizaron esto como un instrumento de saqueo para América Latina. Los bancos, además, determinaron a través de estas comisiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, agencias internacionales, para poder implementar políticas monetarias a través de las autoridades nacionales que afectaban indudablemente a las economías nacionales. Por ejemplo, el deterioro de los términos de intercambio es una velada y manifiesta opción que los bancos utilizan para seguir saqueando. Porque si mantenemos una relación importación-exportación del año 78 con una del año 5 o 6 años más adelante, vamos a ver que es terriblemente perjudicial para América Latina. Es decir, América Latina muchas veces ha producido 2, 3, 4 veces más por el mismo valor. Y por otro lado, pues a través de esa flotación de estas tasas de interés, lo que se ha ocasionado es una grandiosa y organizada fuga de capitales. Solamente cuando hubo la estatización de la banca mexicana, solamente se mencionaron datos del orden de los 50.000 millones de dólares. Es decir, definitivamente América Latina tiene que entender, los dirigentes tienen que entender que la deuda externa iberoamericana ha sido un mecanismo de saqueo de la banca internacional. El tema está planteado, hemos esbozado sus características, sus orígenes, sus razones. Vamos a continuar dentro de breves momentos analizando el tema de la deuda externa latinoamericana. ¿Un problema sin solución? Resulta claro que el proseguimiento de la actual política de tratamiento de la deuda externa latinoamericana, la cual hace recaer el esfuerzo únicamente en los deudores, no es ni será solución para el conflicto, sino a la inversa, factor de agravamiento de dificultades. El esfuerzo de solución debe necesariamente pasar a ser conjunto. Las posibles vías de solución han de ser sugeridas y viabilizadas entre acreedores y deudores como forma de buscar un consenso. Los países deudores son los más afectados, y en particular sus clases populares, pero también pierden o dejan. Amigos, continuamos con nuestro tema de hoy, la deuda externa latinoamericana. Vamos a aprovechar y preguntarle al doctor Gonzalo Facio, ex canciller de Costa Rica, si él considera que los recursos que hemos recibido se han desaprovechado, se han malgastado, o si los hemos utilizado correctamente. Doctor Facio, por favor. En gran parte así lo es, porque los países latinoamericanos, por ejemplo, contrajeron deudas que sabían que no podían pagar, que pensaron que no tenían que pagar y que despilfarraron. La mayor parte de la deuda no se invirtió para el desarrollo de los respectivos países, sino que se despilfarró en armamentos, en viajes y en corrupción. Bien, vamos a preguntarle ahora al presidente electo de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, si él considera que la corrupción de los estados, de los gobiernos que recibieron esos préstamos, ha sido un factor y si eso tiene forma de solución o es un mal inherente de nuestros países latinoamericanos. El primero que debe darle ejemplo sin duda es el presidente de la República y sus altos funcionarios. Ese ejemplo tiene que predominar hacia abajo, dentro de toda la administración pública. Debemos ser firmes también y debemos tener la mano muy firme, que no tiemble ese pulso cuando hay que enviar a algún funcionario público, el caso de ellos, a los tribunales de justicia de nuestro país. Pero además nosotros planteamos la creación de una Procuraduría de lucha contra la corrupción. Una Procuraduría donde le damos la facultad de preconstituir pruebas y donde le damos las potestades de poder recibir una serie de denuncias del público. No hay como permitirle al propio pueblo que tenga la oportunidad de señalar
que tenga la oportunidad de dar una serie de pistas a la Procuraduría para poder llegar a investigar una serie de actos de corrupción. Doctora Boy, usted dejó muy claro la distinta naturaleza de los dos periodos de acumulación de la deuda, la década de los 70 y posteriormente de los 80. Y a su vez, los amigos del señor Calvo y el señor Meléndez expusieron de una forma u otra la, digamos, la conveniencia o la necesidad que tuvieron los bancos de prestar el dinero y las grandes utilidades que han obtenido ya de él. Partiendo de esos conceptos y de la situación actual, ¿cómo enfocaría usted el problema? ¿Usted cree que el planteamiento debe ser sacrificarnos para pagar esa deuda o que tiene que haber otras alternativas dentro de eso? No, naturalmente que tiene que haber otras alternativas. Yo creo que el sacrificio realizado por las poblaciones latinoamericanas ha sido grande durante toda la década del 80. Se han aplicado programas de austeridad, de estabilización, de ajuste, cualquiera que sea el nombre, que han significado la contracción del consumo interno, la contracción del ingreso real para la inmensa mayoría de la población. Se ha reconocido que América Latina ha perdido 10 años en razón de que su crecimiento ha sido prácticamente nulo en toda la década del 80. Perdón, debido a la deuda, a los pagos de la deuda y todo eso, ¿esa ha sido la razón? Debido a como conjunto, a los programas de ajuste, de estabilización que se han aplicado como forma de solucionar el problema de la deuda. O sea, usted me preguntaba si era necesario sacrificarse aún más para resolver dicho problema. Yo parto de la experiencia de esta década o de la década pasada, durante la cual los sacrificios han sido grandes, económicos y sociales. Por ejemplo, se reconoce que actualmente más de 40% de la población latinoamericana vive con ingresos por debajo de la línea tolerable. También la América Latina ha consagrado durante esta década o la pasada 40% de sus exportaciones como conjunto, habiendo naturalmente diferencias entre cada país. Y los resultados, ¿cuáles han sido? Se mencionaban hace algunos momentos, se mencionaba el comportamiento de la deuda en América Latina. Esta, en términos globales, es mayor que al inicio de la aplicación de esos programas. Por lo tanto, queda demostrado que esos sacrificios no contribuyen a que los países paguen ni creen las condiciones para pagar ulteriormente. Por lo que la política de sacrificio, de reducción del consumo interno, de reducción del gasto público, debe ser sin lugar a duda revisada para poder darle solución a este tan grave problema. Licenciado Meléndez, hay un caso que se menciona dentro del contexto latinoamericano, que no estamos discutiendo ahora sus características políticas, sino su característica económica, que es el caso chileno, en el cual se habla de que es quizás el único país en Latinoamérica que cumple con sus compromisos de la deuda, que no ha incrementado la misma. ¿Estamos hablando de propaganda o estamos hablando de hechos reales? Yo creo que indudablemente hay mucho de propaganda. Ajá. Déjeme decirle, antes quisiera hacer una aclaración. Aquí en la entrevista que vimos al señor Facio, él decía que se había despilfarrado el dinero. Estudios muy serios respecto a la deuda demuestran que simplemente casi el 6% de lo que se debe es lo que real y efectivamente ha entrado como dinero fresco. El resto es refinanciamiento, usura, tasa de interés flotantes, términos de intercambio deteriorados. Ese es un punto que sería bueno aclarar porque da la impresión pues, que prácticamente nuestros países están llenos de pandillas de bandidos y no es realmente esa la verdad. Existen, pero no son ni pandillas, hay seriedad, hay posibilidades. América Latina ha producido demasiado, pero en esa desventaja de los términos de intercambio se ha visto forzada cada vez a vender más barato. En lo que respecta a Chile, nada más le traigo un solo dato. El salario mínimo de un trabajador chileno es $60. Si queremos medir el desarrollo, solamente tenemos que medirlo con la calidad o la mejora de la calidad de la vida de los individuos. No hay otra métrica, porque la otra métrica serían pues
conjunciones, operaciones estadísticas que realmente los per cápita son terribles en estos casos. Yo creo que en el caso chileno tampoco es verdad que se ha reducido en una parte la deuda, pero no por un mecanismo de desarrollo, sino por el canje, el famoso canje de deudas por activos que desde el año 1984 la banca internacional está proponiendo para América Latina porque sabe que a América Latina no le es factible el pago. Ha sacrificado demasiado a la población de América Latina para que estén en capacidad, y aún así no están en capacidad de pagar. Bajo estos acuerdos que se hicieron en Bay, Colorado, inclusive con la asistencia de Henry Kissinger, el brazo derecho de la banca futurera internacional, es que se implementó estas políticas y que se ha pretendido introducir en casi todos los países. En Chile se llevó a cabo esto, pero si usted ve las estadísticas de este año, realmente bajó en un periodo, pero nueva vez la deuda externa chilena subió. Creo que ya está por los 18.000 millones de dólares, si no me equivoco. Y por otro lado, el caso chileno fue que se ha dado un gran énfasis en los sectores de exportación a costa de sacrificar la población, a costa de sacrificar esa población económicamente activa para premiar y promover industria de exportación. Indudablemente que este sector de industria de exportación ha crecido, pero no podemos decir pues, que estamos en un boom de desarrollo capaz de ser medible por todos. Sin embargo, la exportación parece ser una alternativa, con independencia de lo que usted dice, que tenemos que... Sí, pero solamente es alternativa, si es una producción de exportación de alta competitividad, no subsidiada a costa de sacrificar los salarios de la población. Por supuesto. Señor Calvo, usted es empresario. Bien, la deuda es muy grande, no podemos pagarla. Parece que convenimos que no es muy justo pagarla. Sin embargo, el que tiene más dinero es el otro. Usted firmó unos términos. ¿Usted cree que podamos asumir coherentemente una posición de negarnos a pagar, de renegociar en términos ventajosos para nosotros? ¿Usted le ve posibilidades a eso? Bueno, yo creo que el tema o el problema de la deuda se plantea, y usted lo denunció al hacer la presentación, entre dos extremos. Por un lado, pareciera ser que la deuda es impagable e incobrable, y por el otro lado pareciera ser, como dice doña Jacqueline, como lo dijo Salinas de Gortari en su discurso de toma de mando, la prioridad es crecer, no pagar. Pareciera ser que por un lado hay una imposibilidad financiera y política de seguir pagando la deuda en estos términos, y por otro lado ya los dirigentes políticos se han dado cuenta que políticamente no es rentable pagarlo a expensas de los niveles de consumo, de los niveles de bienestar, de ahorro interno, de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que mi respuesta es: no se puede y no se debe en los términos actuales. Entonces, la próxima pregunta podría ser, bueno, ¿y qué se hace? Yo creo que un paliativo, solamente un paliativo, son los esquemas de reducción de deuda. Baker y Brady, podríamos citar, es un caso que yo por casualidad conozco más o menos, que es el caso mexicano, que acaba de concretarse el domingo 4 de febrero. 7.000 millones de 100.000. Sí, e incluso se habla de 19.000 millones, ¿no? A pesar de que solamente se renegoció la deuda comercial que México mantiene con 460 bancos, los que estaban negociando eran 15 del comité negociador, ¿no? A pesar de eso, y del buen ejemplo que ha dado Costa Rica, que de 4.500 millones va a reducir seguramente 1.000 millones, y yo creo que a pesar de ello, a pesar de esta reducción, entre comillas, de la deuda, los mexicanos son gente muy fina y hablan que se ha reducido el exceso de la deuda, ¿no? En fin, aún quitados los excesos, yo creo que no se puede pagar en las actuales condiciones. Yo en esto soy muy, muy pesimista y ojalá la realidad no me diera razón. Yo creo que si se mantienen las condiciones actuales por parte de los acreedores y de los deudores, si los acreedores siguen exigiendo lo que están exigiendo en términos de volumen, términos, condiciones, intereses, etc., y los deudores pretenden
pagar con retrasos, sin retrasos, pidiendo préstamos puentes, que es endeudarse para pagar la deuda y incrementar la deuda. Yo creo que se van a producir hechos inorgánicos en América Latina, de un profundo contenido sociopolítico, social y político, que van a voltear el tablero y vamos a empezar el juego otra vez. Siempre que ha habido una acumulación histórica de deuda en términos más o menos anormales, de acuerdo con las distintas circunstancias, la solución ha sido siempre inorgánica. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo su revolución, su guerra con Inglaterra y no le pagó. Es un buen ejemplo histórico, ¿no? Cuando América Latina le debía a Alemania, se suscitó la doctrina del ilustre antepasado Calvo o la doctrina Drago y no se pagó. Yo creo que el Caracazo, yo creo que los argentinos asaltando supermercados para gran granero del mundo para poder comer un pedazo de pan, está indicando a los dirigentes políticos y también a los dirigentes de las corporaciones financieras internacionales que esta deuda no se puede pagar, por lo menos en estos términos. Y yo creo, repito, y es un tema que quizás dejemos para otra vez, que el tema de la deuda no es un hecho económico solamente, ni un hecho financiero, sino que es un hecho fundamentalmente político. Bien, continuamos con nuestro tema de la deuda externa dentro de breves momentos. La conversión de la deuda externa en inversión por parte de los acreedores ha sido una idea que en un principio luce magnífica. El deudor instala mecanismos de producción, se beneficia toda una gama de trabajadores y a la vez el acreedor recibe una parte jugosa de las ganancias que ellos mismos se van a encargar de abrirles puertas porque en tal actitud ganan más. El dominicano Dr. Luis Heredia Bonetti favoreció recientemente que el país implemente un programa de conversión de deuda en inversiones que permita reducir el monto adeudado. Reconoció que la conversión de la deuda no es la única salida al problema y ni siquiera es seguro que sea la más funcional, aunque merece toda atención porque es una de las posibilidades que se abren para salir del círculo vicioso que implica una deuda impagable y una actitud de no pagar que empeora la situación crediticia. Otras opiniones señalan que la conversión de deuda externa en inversiones no se trata sino de un pago real que se hace con terrenos o facilidades que significan dinero, invertido en condiciones que no son las más ventajosas. En esencia, no es importante cuánto se debe, sino la capacidad de pagar. La solución es producir mucho más, organizarnos mucho más. Bien, amigos, continuamos con nuestro análisis de la deuda externa. Hemos llegado a conclusiones creo que muy interesantes, o hemos escuchado opiniones muy interesantes. Una, para mí, de las más interesantes es que no hemos recibido tanto dinero como se dice que hemos recibido en términos de aportes para nuestro desarrollo. Creo que eso es algo que debemos tener muy en cuenta para todas las conclusiones que saquemos en esto. Vamos a preguntarle ahora al señor Héctor Vidal, presidente de la Asociación de Empresarios Privados de El Salvador, cuáles son a su juicio, si a su juicio la deuda externa es un conflicto sin solución. Por favor, señor Vidal. Yo creo que sí hay solución. En lo fundamental, creo que hay que revisar los parámetros bajo los cuales ha sido contratada la deuda externa, pero lo más importante, creo yo, es que los países latinoamericanos tengan acceso más fluido a los mercados internacionales. Hay grandes problemas involucrados en el servicio de la deuda externa. Sabemos que un no pago de la deuda puede implicar erosionar totalmente el sistema financiero internacional. Entonces hay intereses, tanto los países deudores como los acreedores, que le encuentran solución a este problema que es crucial en la actualidad histórica de los países latinoamericanos. Muchas gracias, señor Vidal. Preguntémosle ahora al presidente electo Calderón de Costa Rica, hagámosle la misma pregunta. ¿Es este problema de la deuda externa un problema sin solución, presidente? No, yo creo que tiene solución
Costa Rica ha encontrado ya una solución a su problema de deuda externa. Esto tiene que ir aparejado, por supuesto, a cambios en la estructura productiva que el país está tomando, a fin de poder aumentar nuestra producción, aumentar nuestras exportaciones y poderle hacerle frente a los arreglos a los que nos hemos comprometido con la banca internacional. Creo que de esta manera pueden encontrarse también soluciones para muchos países de América Latina. Ya está el caso de México. México llegó a un primer acuerdo. Nosotros seremos aparentemente el segundo país en llegar a un acuerdo. Y creo que debemos continuar, desde luego, nuestra lucha solidaria entre toda América Latina para que los países encuentren una solución justa a su problema de deuda externa. Muchas gracias, señor. Licenciado Meléndez, usted esbozó un tema que no pudimos desarrollar por falta de tiempo en el segmento anterior, referente a las alternativas que se están planteando de la conversión de la deuda en inversiones o compras, como le dicen algunos de los bienes latinoamericanos. ¿Qué usted opina de ese camino de solución? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, si lo diría crudamente, es un acto más de piratería de los bancos. Pero el problema es que América Latina no puede pagar. Los bancos saben que no pueden pagar, por lo tanto se están implementando mecanismos para cambiar esa deuda incobrable, técnica, política y económicamente, a través de bienes, empresas, territorio, zonas de selva, como se quiere hacer con la Amazonía, por ejemplo, en la parte de Brasil. Es decir, veo que es una trampa contra la soberanía de las naciones. Fíjese usted, el caso más patético en la historia que se acerca a la época actual en términos de la deuda es el caso del siglo XIII en Europa, 1926-1968, cuando los Stauffer perdieron y la usura lombarda, con los Perucci y los Bardi, lograron imponer la Inquisición, el endeudamiento a los monarcas, el endeudamiento a los sectores vinculados a los señores feudales, fue terrible y horroroso que se parecía a esto, que se parecía a esta etapa. En ese periodo, inclusive se eliminaron los días feriados para que los siervos pudieran trabajar más y pudieran producir para pagar la deuda. Se dio a estos siervos cada vez más terreno, más territorio para que siembren. Es decir, se estaba haciendo lo que se está haciendo acá, austerizar al máximo a la población productiva. Inclusive con altísimos intereses se financiaron grandes guerras con altos intereses de estas casas lombardas, de los Perucci y los Borgia. Y llega un momento más patético que a un siglo después de todas estas políticas de austeridad y genocidio en aras de la usura, aparece la peste negra que diezmó la población al 50%. 100 años. Acá no se ha necesitado tanto, pero estamos casi en un cuadro tan parecido. Y la solución los ingleses, como aquí el amigo Calvo lo estaba mencionando en el caso de los Estados Unidos que decretaron una moratoria, los ingleses empezaron a decretar moratoria contra estas casas usureras para poder reconstruir su economía. Entonces, necesariamente, el tercer mundo, América Latina, tiene que entrar pues, a una negociación colectiva que ha sido por todos lados impedida, a excepción de 3 momentos históricos, 4 momentos históricos, diríamos, que ha habido para acercarse a un frente de América Latina para resolver el problema de la deuda. Por ejemplo, en el año 74, cuando en Sri Lanka el canciller de la Flor del gobierno del general Velasco propuso una moratoria para los países del tercer mundo, a excepción de la época en que casi cuando se estatizó la banca mexicana en la época de José López Portillo, cuando se propuso una moratoria también colectiva con Brasil, Argentina y Venezuela que se echó para atrás, o cuando en el año 85 Alan García decreta solamente pagar el 10% de la deuda externa, o cuando en el 87 por el arquitecto, el fenecido Dilson Funaro, ministro de Economía brasileño, ministro de Hacienda, que decretaron una moratoria. Han sido los únicos momentos en que trató de verse una conjunción negociada, una conjunción de naciones para poder hacer un acuerdo negociado, un acuerdo político negociado. Lamentablemente, o estos gobiernos fueron golpeados o estos elementos fueron socavados, destruidos y no hemos tenido alternativa. Pero si no tenemos una gran negociación colectiva, si no tenemos unos grandes programas
de industrialización para América Latina. Es decir, la misma actitud que Europa Occidental está adoptando en estos momentos para Europa Oriental, los Estados Unidos tienen que adoptar esa misma actitud para las naciones iberoamericanas para resolver sus problemas de desarrollo. Doctora Boyne, siguiendo esta línea de pensamiento que además había sido anunciada anteriormente, supongamos que no hay diálogo. ¿Usted considera que es realmente posible una explosión política, una explosión sociopolítica de grandes magnitudes en Latinoamérica con consecuentemente la instalación de gobiernos, digamos, hostiles hacia los acreedores ya en términos prácticos, no en términos teóricos? Entonces, ¿usted considera que esto puede llevarnos a ese riesgo o será una situación siempre manejable? No, yo creo que la situación está saliendo del control, tanto de los acreedores de todo tipo, como de los propios gobiernos. Claro, eso todavía no se nota abiertamente. Pienso que las diferentes estrategias que se han diseñado para superar, por lo menos, o hacer aceptable el problema de la deuda, no han funcionado. Ni el plan Baker, ni como decíamos hace algunos instantes, las políticas de ajuste, ni tampoco recientemente el plan Brady, que pretende disminuir la deuda fundamentalmente a través de los programas de conversión. Todo eso puede tener resultados momentáneos, si es que los tiene, en un país, en otro país, pero no constituye de ninguna forma una solución al problema de la deuda externa como conjunto. El problema de la deuda externa es un problema histórico, se ha transformado en un problema prácticamente estructural, por cuanto ya impide los países de América Latina en un círculo vicioso de desarrollarse para poder crear los recursos necesarios para el pago de la deuda externa, suponiendo que fuera justo pagarla. Es decir, que no hay posibilidad en estas circunstancias de poder honrar ni siquiera una parte de la deuda externa, y quienes lo están haciendo realmente lo están haciendo sobre la base de sacrificios muy grandes, y dudo que continúen haciéndolo durante mucho tiempo. Creo que la banca internacional, los acreedores extranjeros de los países de América Latina tendrán que tomar conciencia de ello. Me luce que están tomando conciencia. El plan Brady y la conversión de la deuda son intentos de poder recuperar algo, pero ya hay una conciencia de que el bagaje, de que el fardo es demasiado elevado. Pienso que también la solución es histórica y que deberemos de abocarnos a que los países de América Latina se unan para protegerse frente a la obligación o a la exigencia de los acreedores de pagar la deuda. Si eso no se da, creo que esa es la alternativa por ahora, es decir, lograr que América Latina tenga un poder de negociación suficiente para poder negociar todavía algunos elementos con los acreedores. Si esto no se da y se mantienen los programas de austeridad, pues poco a poco América Latina se abocará, sin lugar a dudas, al surgimiento de tensiones sociales, de tensiones políticas que podrían ser mucho más perjudiciales para los propios acreedores de organismos internacionales que sí admiten que no se le puede pagar la deuda en las actuales condiciones. Yo creo que ese es el panorama que se nos presenta en el futuro. Señor Calvo, el licenciado Meléndez habló de momentos en que hubo posibilidades de unir a Latinoamérica. No mencionó uno que quizás no lo valora como tal. Yo quisiera preguntarle por el planteamiento que se hizo y en la forma que se hizo, que fue el movimiento de los años 79 y 80 que organizó Fidel Castro en Cuba para tratar de crear un movimiento alrededor del no pago como tesis tajante, así sin ningún tipo de consideración de no pago la deuda externa. ¿Usted cree que una tesis así, en esos términos, no tuvo en aquel momento, quizás por otros motivos, acogida, pero que eso pueda ser de nuevo un planteamiento que se tome por Latinoamérica en su conjunto? Pero históricamente no ha resultado, ni siquiera le resultó a Fidel. Usted sabe muy bien que Fidel no es el más incumplidor de los dirigentes latinoamericanos
en materia de pago de deuda externa, y no me refiero solamente a los países del CARICOM, sino los más de 3.000 millones que conoce, que tiene Cuba, que adeuda Cuba a los países no comunistas, si es que todavía se puede seguir hablando en esos términos. Yo soy un convencido de las conveniencias del proceso de integración en América Latina, integración económica, integración política, cultural. He trabajado algunos años en ello. Creo que no hay en este momento ningún intento serio de acción multilateral para enfocar el problema de la deuda, ni siquiera por aquellos integracionistas tan militantes como Carlos Andrés Pérez o Raúl Alfonsín, en este caso Menem, conozco menos a Color de Melo. Lo que yo pensaría que podría ser adecuado, por lo menos, es que se definiera en un ámbito regional una estrategia continental para el pago de la deuda, aunque después las negociaciones fueran bilaterales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mientras los acreedores, que son no solo los bancos comerciales, sino que también está el Club de París, donde están los gobiernos, deudas bilaterales, no se sensibilicen con respecto al problema económico-político de la deuda latinoamericana, no creo que haya una posibilidad de solución global, porque ellos han evitado, lo decía el amigo Meléndez, han evitado sistemáticamente todo planteamiento conjunto. No digo que lo hayan impedido, porque eso sería reconocer que somos absolutamente colonia, ¿verdad? Y que nos manejan como títeres. Y creo que tenemos mucho la culpa nosotros, por supuesto, ¿verdad? Montaner, Rangel, en dos libros muy parecidos en sus intenciones, lo han puesto muy en evidencia, ¿no? No se trata solo del cuco del imperialismo yanqui, que existe, pero también existe nuestra incapacidad, nuestra obsecuencia, nuestra falta de estilo, de personalidad, etc. De modo que yo dudo política de una concertación regional para mancomunar intereses en materia de negociación de la deuda. Pero sí estaríamos única alternativa a la solución. Otra cosa. Y han recuperado suficiente como para que el tema se pueda discutir. Amigos, este ha sido el tema de la deuda brillantemente tratado en los invitados de hoy. Le agradecemos y lo invitamos con mucho gusto a un próximo Planeta 3.